¿Empezó la clase? No. ¿Te acuerdas cómo se tocaba esto? Sí. Tenés que apretar eso. Ah, espera. No me acuerdo. Después para ponerlo también. Hola, buenos días a todos. Buenas, Hola Nati. ¿cómo andan? ¿Quién más anda ahí? ¿Qué tal Camila? Buenos días. Hola. Veo a Jessica, Maite. ¿Líquido? No, de líquido sólido. Ahí está, ya está. De líquido a De sólido se llama solidificación. Sí. Bien. Y si seguimos en la misma dirección que estábamos, íbamos de sólido a líquido, era fusión, y de líquido a gaseoso, si seguimos, ¿cómo es? Evaporación. Evaporación. En realidad tiene otro nombre general. Evaporización. Vaporización. Con Vapor. sin la E adelante. Vaporización. Vaporización. ¿Lo ven? Sí. Bien. Sí. Vaporización es el cambio de gaseoso, de líquido a gaseoso, ¿sí? Esa es la generalidad de la vaporización, de ese cambio. Pero ese cambio se puede dar de dos maneras. ¿Se acuerdan que la clase pasada estuvimos viendo? Sí, ebullición. Claro, vimos dos maneras que podían darse. Podía ser ebullición. Perdón, que quedó todo ahí. Vamos a borrar esto. La vaporización podía ser ebullición. ¿Cuándo era ebullición? ¿En qué momento? Cuando había una gran cantidad de masa de agua en un... ¿Sí? Cuando se calentó. Cuando se calentaba, como decía, una gran cantidad de agua. O sea, tenía una característica, la ebullición, diferente a la evaporación. Las dos son vaporizaciones, porque las dos pasamos de líquido a vapor. ¿Está bien? O de líquido a estado gaseoso. Pero en la ebullición, el proceso ese en que las moléculas pasaban del estado líquido al estado gaseoso, todo el proceso de vaporización se daba en todo el líquido. Porque el calor venía de abajo. Como De en una abajo. olla cuando la pongo sobre el fuego. El calor viene de abajo. Entonces las moléculas que primero toman esa energía son las moléculas que están abajo, ¿sí? Y entonces van transmitiendo esa energía a otras moléculas del líquido y hacen una turbulencia en el líquido. Lo que nosotros vemos como burbujitas y sentimos que la olla hace blu, 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 blu. Bueno, eso es todo el líquido que está en proceso de vaporización. O sea, se forma un movimiento en todo el líquido. ¿Está bien? Sí. Es más violento y se produce en toda la masa del líquido. En la evaporación se producía solo sobre la capa superficial. Las moléculas que reciben la energía a través del calor, por ejemplo del sol, son las moléculas del líquido que están sobre la superficie.
reciben la energía y no la transmiten hacia abajo, sino que toman toda esa energía y se transforman en moléculas de gas y escapan del líquido. ¿Está bien? Son las dos grandes diferencias entre la ebullición y la evaporación, pero las dos son vaporizaciones. ¿Está bien? ¿Qué otro? Ahí seguíamos, ¿no? Con... Sí. Esperen que voy a bajarme esto, si no. Bueno, a ver, la segunda... después, ¿cómo seguía? Si íbamos al revés, de gaseoso a líquido, ¿cómo se llamaba? Condensación. Condensación, bien. ¿Y qué era la condensación? ¿Qué ocurría? ¿Cuándo se producía una condensación? ¿Qué tenía que pasar para que se produjera la condensación? ¿Un ejemplo? El hielo seco. El hielo seco. El hielo seco pasa de ser sólido ¿a A dónde? gaseoso. A gaseoso, directamente. No estaríamos hablando de esto. Estamos hablando de gaseoso a líquido. Eso del hielo seco, que pasa de sólido a gaseoso, tiene otro nombre, porque no pasa nunca por el estado líquido, nunca pasa por el estado del medio. ¿Cómo se llama ese tipo de paso? Ese cambio de estado. Potalización. Potalización, ¿no es? Se llama sublimación. Van a Sublimación. encontrarlo con muchos nombres. Hay sublimación directa, sublimación inversa, depende si pasa de sólido a gaseoso o de gaseoso a sólido. Nosotros en la clase vamos a llamar a ese pasaje sublimación. No importa para el lado que sea, ¿está bien? De sólido a gaseoso o de gaseoso a sólido. La idea es que pasa de esos dos estados sin pasar por el estado líquido. En el caso del hielo seco, como es dióxido de carbono, entonces, que es un gas, y lo solidificamos, cuando lo volvemos a su estado, vuelve a su estado original, que era un gas. ¿Sí? Nunca es un líquido, nunca pasa por ser un líquido el dióxido de carbono. ¿Sí? A temperatura ambiente, gas. Ahora, pero ¿cuándo hay condensación? Que era lo que estábamos charlando. Cuando pasamos de gaseoso a líquido. Llamamos a eso condensación. ¿Cuándo vemos la condensación en nuestra vida cotidiana? Cuando se empaña el vidrio. Claro. Si se bañan ustedes, yo recién acabo de salir de la ducha y mi espejo quedó todo condensado, por ejemplo. Cuando me fui a mirar, no me veía a mí misma, mi reflejo, y no porque fuera un vampiro, sino porque el espejo estaba todo cubierto, ¿sí? De micro gotitas de agua, ¿sí? ¿Por qué? Porque el vapor, que tiene viene con mucha temperatura, se encuentra de repente con alguna superficie fría, por ejemplo el espejo del baño, ¿sí? O el azulejo, que queda todo mojado. No sé los que tienen hijos, pero yo a mis hijos los reto todo el tiempo porque van a bañar y queda todo hecho un gran enchastre, ¿no? Bueno, ¿por qué? El agua muy caliente, mucho vapor, se encuentra con la superficie fría del azulejo o del espejo, y entonces pierde esa energía con la que venía, y al perder esa energía con la que venía, se transforma al estado líquido, ¿sí? Y moja el espejo o moja el azulejo, por ejemplo. ¿Está bien? ¿Se entendió? Sí. ¿Bien? Bueno. Después ustedes tenían que subrayar las propiedades intensivas. ¿Cómo estuvieron con eso? ¿Cómo anduvieron con el tema de subrayar las propiedades intensivas? ¿Pudieron reconocer cuáles de esas propiedades eran propiedades intensivas de la materia? Sí. ¿Cuál dirían de esas? Decía punto de fusión, volumen, color, densidad, masa y solubilidad. El color, Sí. el color era una.
El color es una propiedad intensiva. ¿Por qué crees, Camila, que el color es una propiedad intensiva? Porque no dependía de la... Ay, no. ¿De qué? No, no dependían de la cantidad de materia. Claro. No importa si yo tengo un pedacito o un montón de esa materia. Si es de un color, va a ser del mismo color siempre. ¿Sí? Sí, ¿Está bien? sí. Sí. Bueno, el color es una propiedad intensiva. ¿Cuál otra de esa lista es una propiedad intensiva? La densidad, La densidad. Bien. ¿Todos están de acuerdo? Sí. 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 Bien. ¿Qué más? ¿Otro? ¿Quién me dice? Punto de fusión. El punto de fusión. ¿Qué era el punto de fusión? ¿A qué llamamos Era punto de fusión? la temperatura en la que un sólido pasa a líquido. Perfecto, exactamente. La temperatura en que un sólido determinado pasa a su estado líquido. Esa temperatura es propia de cada material, ¿sí? ¿Cuál es la temperatura de fusión o punto de fusión del agua, por ejemplo? ¿a 100? 100 grados grados. centígrados. ¿El sólido pasa al líquido a 100 grados? No, a cero en realidad. Eso A seguro. cero, por A eso cero. ponemos el agua en el congelador para que sean cubitos, si no lo pondríamos en el horno, Camila, ¿no? Sí. ¿Es verdad? Pensalo. Bueno, ponemos el agua en el congelador para que haga cubito, ¿por qué? Porque Me mezcló con el otro. el agua pasa de líquido a sólido. Sólido. Y a 0 grados pasa de sólido a líquido. Digamos que el 0 grados está en el medio, es el punto en el que empieza a transformarse de un estado al otro. En que el hielo, por ejemplo, empieza a fundirse a 0 grados. Ni uno más, ni uno menos. Si ustedes hicieron una experiencia que posiblemente la hayan hecho en el secundario, no sé, por ahí en el primario también, pero en el secundario seguro, si ustedes ponen hielo en un vaso y le ponen un termómetro de laboratorio, que llegue a 0 grados, van a ver que el termómetro en el hielo está a menos temperatura que 0. Pero cuando empieza a derretirse, llega a 0 y se mantiene en 0 durante todo el proceso de fusión. ¿Sí? Sí. Lo mismo pasa con el punto de ebullición, que sería el punto que a Camila cuando el líquido pasa a vapor. El punto de ebullición del agua, ¿cuál es? 100 grados. 100 grados. Si yo agarro un tarro con agua y lo pongo en el fuego y le pongo un termómetro, voy a ir viendo que la temperatura del agua va subiendo, va subiendo, va subiendo, hasta que se queda clavada en 100 grados. Y no sube más, porque durante todo el proceso entre que el líquido pasa a vapor, todo el proceso se hace a 100 grados. ¿Sí? ¿Hay alguna otra más? Solubilidad. La solubilidad también. Sí, sí. La solubilidad es... ¿Me escuchan, no? ¿Sí? ¿Me siguen escuchando? Sí, sí. La solubilidad también es una propiedad intensiva. ¿Sí? Hablando de solubilidad, después nos vamos a meter un poquito más con la solubilidad. Pero la solubilidad es la capacidad que tiene un solvente de disolver a un soluto. Pero eso se da en cierta cantidad. Después vamos a ver bien cómo es. Bueno, ¿y qué más? A ver. ¿Qué otra preguntita? Hasta ahí estamos bien. Después quedaba masa y volumen. Yo ahora no lo puedo ver, pero creo que quedaba masa y volumen. Volumen y masa. ¿Y eso, masa y volumen? Era propiedades extensivas porque dependían de la cantidad de materia. Materia, claro. O sea, la cantidad de materia, o sea, si tiene más cantidad de materia, tiene más masa. Sí.
Y si tiene más cantidad de materia, ocupa más lugar, tiene más volumen, ¿sí? ¿Está bien? Sí. ¿Y el peso qué sería? ¿Propiedad intensiva o propiedad extensiva? Extensiva. Extensiva. Extensiva, exactamente. Exactamente, muy bien. Bueno, vamos con la siguiente. ¿Pudieron unir con flechas? Ese era fácil, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿Sin problema? Sí. Bien. Yo no sé qué. Bueno, y ya después. Esa la pasamos porque me imagino que habrán podido hacerlo. Y la 4 que decía las verdaderos falsos, ¿qué pasó con el verdadero falso? ¿Cómo fue? A ver. Decía que la masa y el peso eran dos magnitudes que significaban lo mismo. ¿Qué les parece a ustedes? Falso. Era falso. Era falso. ¿Por qué les parece que era falso? ¿Por qué me podrían decir que está mal lo que estoy diciendo? Porque la masa se medía en kilogramos y gramos, y la masa era la cantidad de materia La masa es la cantidad de materia, exactamente. que contiene un cuerpo. Exactamente. La Había- masa es la cantidad de materia. ¿Y esa cantidad de materia varía, puede variar? Sí. Sí, Sí. sí, varía. Cambia en invierno, que tenemos más cantidad de materia, y por ahí si hacemos un esfuerzo disminuye en verano, ¿no? Para poder ponerlo en la malla. O sea que la cantidad de materia, la masa sí va cambiando, ¿está bien? Pero la masa siempre es la cantidad de materia. Si nosotros mantenemos la cantidad de materia constante, es decir, siempre igual, la masa se mantiene igual. ¿Y el peso qué pasa con el peso? Varía. ¿Qué relación tiene con la masa el peso? ¿Es lo mismo? ¿Se parece? ¿Cuál es la relación entre la masa y el peso? Si tuvieran que contarle a alguien, ¿qué es el peso? El peso tiene que ver con la atracción de la gravedad. Exactamente. El peso, en realidad, se suele poner con las mismas unidades que la masa, y eso nos confunde un poco, ¿sí? Pero en realidad, el peso es una manera de medir la masa, porque el peso lo que está es una relación entre la masa de un cuerpo y la fuerza de gravedad del lugar donde está ese cuerpo. Esa relación nos da el peso, ¿sí? ¿Está bien? En realidad, el peso es la fuerza con la que la gravedad atrae, con la que la gravedad del lugar donde estén atrae a un cuerpo de cierta masa. ¿Está bien? Lo que pasa es que nosotros para medir la masa, ¿qué usamos normalmente? Para saber qué cantidad de materia tiene un cuerpo, ¿qué hacemos? ¿Dónde lo ponemos para medirlo? ¿Qué hacen ustedes para saber su cantidad de materia, de masa? A ver si tienen que adelgazar o están bien. Nos pesamos. Claro. Usa una balanza, ¿o no? Sí. La balanza en realidad está midiendo el peso, pero como el peso, acá lo podemos relacionar directamente con la masa de nuestro cuerpo, ¿sí? Porque la gravedad en toda la Tierra es la misma, no cambia. ¿Sí? Si nos vamos a otro lugar del universo donde la gravedad es muy diferente, nuestra masa se mantiene igual, pero nuestro peso no, nuestro peso va a cambiar, ¿sí? Si vamos a un lugar con mucha más gravedad, vamos a pesar mucho más, y si vamos a un lugar con menos gravedad, vamos a pesar mucho menos. ¿Está bien? Aún teniendo la misma masa. ¿Se sigue eso? ¿Se entendió? Sí. ¿Clarísimo? Bueno. La B decía que el volumen, ese no sé si lo tenía muy en claro, que el volumen, cómo se mide el volumen y cómo se mide la capacidad.
¿Lo entendieron ese o costó? Profe, Escucho, Nati, yo le había puesto falsa Sí, está muy bien. y puse como que el volumen se mide en metros cúbicos y en centímetros cúbicos. Y también en decímetros cúbicos, porque ¿cómo medíamos el volumen si el cuerpo era un cuerpo regular, algo cuadrado? Uy, no tengo nada cuadrado acá, bueno, no importa. Se multiplicaban largo, ancho y alto. Claro, exactamente. Yo para saber el volumen de mi celular, ¿qué voy a mirar? El alto, ¿sí? El largo, bueno, si lo ponemos así sería el largo, el ancho y el alto, ¿sí? Son 3 dimensiones las que yo voy a medir para medir el volumen. Por eso es cúbico, porque medí 3 dimensiones y las multipliqué. Ahí, con esas 3 dimensiones multiplicadas, largo, ancho y alto, obtengo una unidad al cubo, porque eran 3 dimensiones. Y lo que estoy diciendo es cuál es el espacio que está ocupando este objeto. Es decir, estoy diciendo el volumen. ¿Sí? Normalmente, muchas cosas están hechas en volumen. La capacidad se refiere a la cantidad de líquido que puede entrar en este espacio o volumen. Y eso se mide en unidades que se llaman litro, mililitro, decilitro, centilitro, ¿sí? Todo relacionado con el litro. Ahí otra vez nos pasa lo mismo que con el peso y la masa. Capacidad y volumen muchas veces se confunden, porque cuando uno va a medir un volumen, muchas veces agarra el medidor de la cocina que dice litro, ¿o no? Sí. ¿Sí? Espérenme un segundo. No se vayan a ningún lado. Yo tengo un medidor que está en centímetros cúbicos. No sé si lo llegan a ver. Sí. Líquido, centímetros cúbicos, ¿ven? Sí. ¿Lo llegan a ver ahí? En cualquier momento se corta. En cualquier momento se corta. Si se corta, vuelven a entrar con la misma clave y todo lo mismo, ¿sí? Ok. Bueno. ¿Sí? No se preocupen por eso. No sé por qué se vuelve se corta siempre, no sé qué pasa, pero... Es cada 1 hora, creo, profe. Sí, cada 1 hora se vuelve a... Se corta, sí. Se corta. Bueno. No importa. Sigamos. Bueno, no importa. Igual estamos conectados, así que cuando se corte